Ay, 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 ay. Como siempre me meto en problemas por compartir este tipo de temas tan polémicos. Y miren, la verdad es que para el que narra es un tema que necesita difusión, ya que la gente tiene derecho a saber. Hoy hablaremos del precio de la verdad. Una película cuyo título original es The Dark Waiters, dirigida por Tom Hanks en el año de 2019 y protagonizado por Mark Ruffalo y Anne Hathaway. Y la película, categorizada como un thriller judicial, está inspirada en los hechos reales con un tono profundamente crítico y de denuncia ante el impacto negativo que genera la industria química en los ecosistemas naturales y del ser humano. Más específicamente en los sartenes de teflón que utilizas en tu casa. El film biográfico relata la historia de Robert Bilott, un abogado perteneciente a un bufete especializado en defender empresas químicas y que luego toman otro camino en la defensa de las víctimas en el tema animal y humano. Unos meses antes en que Rob Bilott se convirtiera en socio de Taft Stadium & Hollister, recibió una llamada en la línea directa de un ganadero. El ganadero se llamaba Wilbur Tennant, de Parkersburg, en Virginia Occidental, y dijo que sus vacas estaban muriendo a diestra y siniestra. Creo que la responsabilidad era de la empresa química llamada DuPont, que es más de 35 veces el tamaño del Pentágono. Tennant había intentado buscar ayuda localmente, pero dijo que DuPont era prácticamente dueña de toda la ciudad. Y no solamente lo habían rechazado los abogados de Parkersburg, sino también políticos, periodistas, médicos y veterinarios. El caso estaba muy turbio. El ganadero estaba enfadado y hablaba con una marca de acento de Apalaches. Bilott luchaba por entender todo lo que estaba diciendo. Podría haber colgado si Tennant no hubiera soltado el nombre de la abuela de Bilott, Alma Holland White. White había vivido en Viena y había ido al suburbio del norte de Parkersburg cuando era niño. Bilott la visitaba a menudo en el verano de 1973. Ella lo llevó a una granja de ganado que pertenecía a los vecinos de Tennant, los Graham, con quienes White era amigo. Así que Bilott pasó una semana montando a caballo y ordeñando vacas y viendo Secretary Gang de Triple Corona en televisión. Tenía tan solo 7 años, así que la visita a la granja de Graham fue uno de los recuerdos más felices de su infancia. Cuando los Graham se enteraron que en 1998 Wilbur Tennant buscaba ayuda legal, recordaron a Bilott, el nieto de White, que se había convertido en un abogado ambientalista. Y sin embargo, no comprendieron que Bilott no era un tipo adecuado para llevar la abogacía en una materia específicamente ambientalista. No representaba a demandantes ni a ciudades particulares, al igual que otros 200 abogados de Taft, una firma fundada en 1885 y vinculada históricamente a la familia del presidente William Howard. Trabajaban casi exclusivamente para grandes clientes corporativos. Su especialidad era defender a las empresas químicas. Así que varias veces Bilott incluso había trabajado en casos con abogados de DuPont. Y sin embargo, como un favor especial a su abuela, aceptó reunirse con el granjero. Sentí que era lo correcto. Sentí una conexión con esa gente. La conexión no era obvia en su primera reunión. Aproximadamente una semana después de su llamada telefónica, Tennant condujo hasta Parkersburg con su esposa a la sede de Taft en el centro de Cincinnati. Llevaron cajas de cartón que contenían cintas de video, fotografías y documentos a la zona de recepción acristalada de la empresa en el piso número 18. Donde se sentaron en un sofá gris de mediados del siglo, debajo de un retrato de óleo de unos fundadores de Taft & Tennant, fornido y de casi 6 pies de altura, con vaqueros y una camisa de franela a cuadros y una gorra de béisbol. No parecía un cliente típico para Taft. No se presentaban en nuestras oficinas con el aspecto de un vicepresidente de banco, sino en este caso era un granjero. Así que Thomas Temp, uno de los socios del superviviente grupo de despacho jurídico de Bilott, dijo que no le gustaba como que mucho el caso.
Así que Third se reúne con Billot para la reunión y Wilbur Tennant explica que él y sus 4 hermanos habían manejado la granja del ganado que había sido de sus padres y que había sido abandonada cuando él era niño. Tenía 7 vacas en ese entonces y a lo largo de la década adquirieron tierras y ganado de manera constante, hasta tener 200 vacas y más de 600 acres en la colina. La propiedad había sido una de las más grandes de su hermano Jim, y la esposa de Jim, Della, no hubiera vendido esos 66 acres a principios de los años 80, pero la empresa de DuPont le ofreció una gran cantidad de dinero. Esta compañía quería usar estas parcelas para un vertedero para los desechos de sus fábricas muy cerca de Parkersburg, llamada Washington Works, donde Jim trabajaba como trabajador, así que Jim y Delia no querían vender, pero Jim había tenido una mala salud durante esos años misteriosamente. Padecía enfermedades misteriosas que los médicos no podían diagnosticar y necesitaba el dinero para los cuidados de su salud. Así que DuPont rebautizó las parcelas como el vertedero Dry Run, en honor al arroyo que lo atravesaba. El mismo arroyo corría a un costado de los pastizales donde las vacas de Tennant pastaban. Poco tiempo después de la venta, según lo dijo Wilbur a Elliot, el ganado empezó a comportarse de manera muy extraña y desquiciada. Al ver que Tennant se acercaba, los acariciaba y se dejaban ordeñar. Y ya no era así. Ahora algo estaba pasando con los animales de la granja de Tennant. Wilbur introdujo una cinta de video a la videograbadora y las imágenes grabadas en esta videocámara eran granuladas y estaban intercambiadas con estática. Las imágenes saltaban y de repente el sonido se aceleraba y se ralentizaba. Tenía la calidad de una película de terror. En la toma inicial, la cámara recorre el arroyo y capta el bosque circundante, los fresnos blancos que pierden sus hojas y el agua ondulante y poco profunda. Antes de detenerse en lo que parece ser un banco de nieve, en un recodo del arroyo, la cámara hace un zoom y revela un montículo de espuma jabonosa. He sacado 2 ciervos y 2 vacas muertas de las olas, dice Tennant en voz en off. La sangre le sale por la nariz y la boca. Están intentando ocultar algo, pero voy a sacar toda la verdad a la luz para que la gente lo vea. El video muestra una gran tubería que desemboca en el arroyo y descarga el agua verde con burbujas en la superficie. Esto es lo que más esperaba que vieran las vacas. Esto lo comentaba Wilbur. Ya es hora de que alguien en el departamento estatal haga algo y se ponga las pilas. En un momento dado, el video muestra una vaca roca y flaca parada en el heno, la falta de mechones de pelo y también tenía la espalda encorvada. Esto resultó muy extraño para Wilbur y un mal funcionamiento también de los riñones del animal. Otra ráfaga de estática enseguida de su primer video en primer plano en el terreno mostraba el ternero negro muerto y tirado en la nieve, con los ojos de un azul brillante químico. He perdido 153 de estos animales en la granja, dice Wilbur más adelante en el video. Todos los veterinarios a los que he llamado en Parkersburg no me devuelven las llamadas o no se quieren involucrar. Como no se quieren involucrar, tendré que diseccionar estas cosas yo mismo. El video muestra la cabeza bisecada de un ternero. A continuación aparecen en primer plano los dientes ennegrecidos del ternero. Dice que debe haber altas concentraciones de flúor en el agua, el hígado, el corazón, el estómago, los riñones y la vesícula biliar. Cada órgano está abierto en rodajas, así que Wilbur señalaba de coloraciones inusuales, algunas oscuras y otras verdes, y otras con textura. Ni siquiera me gusta su aspecto, decía Wilbur. No se parece nada a lo que había visto antes. Billot observó el video y las fotografías durante varias horas. Vio vacas con colas fibrosas, pezuñas deformadas, lesiones gigantescas
que sobresalían de sus pieles y los ojos rojos y hundidos. Así que las vacas que sufrían diarrea constantemente babeaban una baba blanca con la consistencia de la pasta de dientes y tambaleaban con las patas arqueadas como borrachos. Tennant siempre hacía zoom, siempre los ojos hacia la vaca. Estas vacas habían sufrido mucho, decía, mientras que sus ojos parpadeaban con un poco de lágrimas en ellos. Esto está mal, dijo Billot. Aquí está ocurriendo algo realmente grave. Billot decidió inmediatamente aceptar el caso de Tennant y dice de nuevo que era lo correcto. Así que Billot podía tener el aspecto experimentado de un abogado corporativo. Hablaba con suavidad, tez blanca y vestía de forma conservadora. Pero el trabajo no le había resultado natural. No tenía el currículum típico de Taft y no había asistido a la universidad ni a la facultad de Derecho. Su padre era el teniente coronel de la Fuerza Aérea y Billot pasó la mayor parte de su infancia moviéndose entre bases aéreas cerca de Albany, de Flint, Michigan y Newport Beach, California y West Baden, y también en Alemania Occidental. Así que Billot asistió a 8 escuelas antes de graduarse en Farborough Heights, cerca de la base aérea de Winter-Patterson en Ohio. Cuando era estudiante de tercer año recibió una carta de reclutamiento de una pequeña escuela de artes literarias en Sarasota llamada New College of Florida, que calificaba como aprobado o suspenso y permitía a los estudiantes diseñar sus propios planes de estudio. Muchos de sus amigos ahí eran idealistas, progresistas, inadaptados ideológicos en un concepto de American Regain. Se reunía con un profesor individualmente y llegó a valorar el pensamiento crítico. Aprendí a cuestionarme todo lo que lees. Dijo, no tomar nada al pie de la letra. No preocuparse por lo que digan los demás. Me gusta a mí esa filosofía en específico. Billot estudió las ciencias políticas y escribió su tesis sobre el ascenso y la caída de Dayton y esperaba convertirse en un administrador en la ciudad. Pero su padre, que se matriculó en la Facultad de Derecho en una edad avanzada, animó a Billot a hacer lo mismo. Sorprendió a sus profesores cuando decidió estudiar Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, donde su asignatura favorita era el Derecho Medioambiental. Así que después de graduarse de Taft, le hizo una oferta. Sus mentores y sus amigos de New College se quedaron atónitos. No entendían cómo podía incorporarse en una empresa de esa envergadura. Billot no lo veía así. Parecía ser sincero y no había pasado realmente en la ética del asunto. En Taft pidió unirse al equipo ambiental de Thomas Thurp. 10 años antes, en el Congreso había aprobado la legislación conocida como Zephyr Fund. Después se convirtió en asociado como parte de Thurp and the Taft. Era en el campo legal del área ambientalista. Así que como asociado a Billot se le pidió que determinara qué compañías aportaban qué toxinas, desechos peligrosos, en qué cantidades y a qué sitios. Tomó declaraciones de los empleados de las plantas, examinó registros públicos y organizó enormes cantidades de datos históricos. Se convirtió en un experto en el marco regulatorio de las agencias de protección ambiental, la ley del agua potable segura y la ley del aire limpio, y sobre todo la ley de control de sustancias tóxicas. Dominó la química de los contaminantes y a pesar de que la química había sido su peor materia en la escuela secundaria, aprendió cómo funcionaba esta empresa y cómo funcionaban las leyes que ésta la determinaban. Dijo que se convirtió en un consumado conocedor. Billot estaba orgulloso del trabajo que hacía. La parte principal de su trabajo, tal como lo entiendo yo, era ayudar a los clientes a cumplir las nuevas regulaciones, ya que muchos de sus clientes, incluido Tieco o The Big Chemical, eliminaban desechos peligrosos mucho antes de que las prácticas se regularizaran tan estrictamente. Trabajaba muchas horas y conocía muy poca gente en Cincinnati. Un equipo ambiental de Taft observaba que tenía muy poco tiempo de vida social y le presentaron una amiga de la infancia llamada Sarah Burlish,
Y ahí surgió el amor. Se casaron en el año de 1996. El primero de sus 3 hijos nació 2 años después y se sentía lo suficientemente seguro para que Taft como para que Burley dejaran su trabajo y se dedicaran a criar a sus hijos a tiempo completo. Terp y su supervisor lo recuerdan como un abogado realmente destacado, brillante, energético, tenaz y muy minucioso. Era un abogado modelo para Taft. Así que entonces llegó Wilbur Tennant y el caso Tennant puso en Taft una posición muy inusual. El bufete jurídico de abogados que se dedicaba a representar a empresas químicas, no a demandarlas. La perspectiva que enfrentaba DuPont nos hizo reflexionar y reconocer que Terp era una decisión terrible para la compañía demandar a DuPont. Así que Biddle buscó la ayuda con un abogado de Virginia Occidental llamado Larry Winter. Y en el caso de Tennant durante muchos años. Winter fue socio de Spillman Thomas & Berkeley, una de las firmas que representaba a DuPont en Virginia Occidental. Aunque había dejado Spillman para comenzar un estudio especializado en el caso de lesiones personales, le sorprendió que Biddle demandara a DuPont mientras pertenecía a Taft. Su interpretación del caso Tennant dice que Winter, dado el tiempo que practicaba y que tenía en Taft, le parecía inconcebible que estuviera tan empapado en el tema de manera tan rápida. Así que Biddle, por su parte, se muestra y reacciona a través de una motivación personal. Lo más cercano que estuvo de dar de este tipo de detalles cuando le preguntaron si estaba de acuerdo en hacer la diferencia en el mundo, él dijo: esto es lo correcto. Había una razón por la que le interesaba ayudar a los Tennant. Dijo después de una pausa: era una gran oportunidad de usar mi experiencia para ayudar a la gente que realmente lo necesitaba. En el verano de 1999, Biddle presentó una demanda federal contra DuPont en el Distrito Sur de Virginia Occidental. Y en respuesta al abogado interno de DuPont, Bernard Riley, que informaba que DuPont y la EPA se encargarían del estudio de las propiedades realizadas por 3 veteranos elegidos por DuPont. Sus informes no encontraron a DuPont responsables de los problemas de salud del ganado. El culpable, en cambio, fue la mala crianza, la mala alimentación, la mala nutrición, atención veterinaria inadecuada y falta de control de moscas. En otras palabras, los Tennant no sabían cómo criar ganado según DuPont. Esto no le gustó a los Tennant, que empezaron a sufrir las consecuencias de antagonizar el principal empleador de Pascagoula. Así que sus amigos de toda la vida ignoraban a los Tennant en la calle de Pascagoula y se marchaban de los restaurantes cuando ellos entraban. No permitían a nadie en el pueblo hablar con ellos. Decían cuando los confrontaban que los Tennant cambiaron de iglesia en 4 ocasiones diferentes. Wilbur llamaba a la oficina casi todos los días, pero Biddle tenía poco que decirle. Estaban haciendo por los Tennant lo que hubiera hecho por cualquiera de sus clientes corporativos: conseguir permisos, estudiar títulos de propiedad y solicitar a DuPont toda la documentación relacionada con el vertedero Dry Run. Pero no pudo encontrarse ninguna de las pruebas que podrían explicar lo que estaba sucediendo con el ganado. Estábamos empezando a frustrarnos, dijo Biddle. No podía culpar a los Tennant por enojarse. Cuando se acerca el juicio, Biddle se topa con una carta de DuPont que había sido enviada por la EPA, en la que mencionaba una sustancia presentada en el vertedero con el nombre críptico de PFOA. En todos los años que llevaba trabajando en una empresa química, Biddle nunca había escuchado hablar sobre el PFOA. No aparecería en ninguna de las listas de materiales regulados, ni tampoco lo podía encontrar en una biblioteca interna de Taft. Sin embargo, el experto en química que había contratado en este caso en específico recordaba vagamente un artículo en una revista especializada sobre un compuesto que sonaba similar, el PFOS. Un agente similar al jabón utilizado para el conglomerado tecnológico de 3M en la fábrica de Scotch Garden. Biddle buscó en sus archivos otras referencias del PFOA y descubrió que era una abreviatura que significaba ácido perfluorooctanoico, pero que no encontró absolutamente nada sobre él. Pidió a DuPont que compartiera toda la documentación relacionada con la sustancia y DuPont se negó.
En el otoño del año del 2000, Bilott solicitó una orden judicial para obligarlos a hacerlo. Y a pesar de las protestas de DuPont, la orden fue concedida. Decenas de cajas de contenido con miles y miles de documentos desorganizados comenzaron a llegar a la sede de TAF. Correspondientemente, interna y privadamente, estos informes médicos de salud y estudios confidenciales realizados por científicos de DuPont habían aproximadamente 110,000 páginas en total, algunas de ellas con más de medio siglo de antigüedad. Así que Bilott pasó los siguientes meses en el suelo de su oficina examinando los documentos, organizándolos, ordenándolos de manera cronológica, y dejó de responder el teléfono de su oficina. Cuando la gente llamaba a su secretaria, ella explicaba que estaba en la oficina, pero que no había podido alcanzar el teléfono a tiempo, porque estaban atrapados por todos lados con todas estas cajas y documentos de DuPont. Empecé a ver una historia, dijo Bilott. Quizá fue el primero en leer todas, y me quedó bien claro lo que estaba pasando. Bilott es dado a la subestimación, es decir, Rob Bilott es subestimado, dicen sus colegas de Edison Hill. La historia que Bilott empezó a ver con las piernas cruzadas en el suelo de la oficina era asombrosa por su amplitud, especificación y descaro. Esto era un eufemismo. Bilott no podía creer la escala del material incriminatorio que estaba frente a él para esta empresa de DuPont. La empresa parecía no darse cuenta de lo que había entregado. Era una de las cosas en lo que no puedes creer cuando lo estás leyendo y en este momento tú lo estás escuchando. Lo que estaba realmente pasando. Este tipo de cosas no son cosas que se ven todos los días. La historia comienza en 1951, cuando DuPont empezó a comprar la PFOA a la empresa que se refería como C8, a 3M para utilizarlo en una fábrica de teflón. 3M inventó el PFOA apenas 4 años antes. Se utilizaba para evitar los revestimientos como el teflón y que apelmazaría durante su producción. Aunque el gobierno no clasificaba la PFOA como una sustancia peligrosa, 3M envió a DuPont recomendaciones sobre cómo deshacerse de él. Debía ser incinerado o enviado a instalaciones de desechos químicos. Las propias instrucciones de DuPont especificaban que no se debían de arrojar al agua y mucho menos a superficies o alcantarillas, porque durante las décadas siguientes DuPont bombardeó con cientos de miles de libras de polvo de PFOA a través de las tuberías de desagüe de las instalaciones de Parkersburg al río de Ohio. La empresa vertió aproximadamente 7,100 toneladas de lodo mezclado con PFOA en los estanques de digestión, pozos abiertos y pozos sin revestimiento en la propiedad de Washington Works, desde los cuales este producto químico podía filtrarse directamente al suelo. El PFOA ingresó al nivel freático local que abastecía el agua potable y a las comunidades de Parkersburg, Viena, Little Honking y Lübeck, es decir, a más de 100,000 personas en total. Así que Bilott se enteró que estos documentos de 3M y DuPont habían estado realizando estos estudios médicos secretos sobre la PFOA durante más de 4 décadas. En 1961, los investigadores de DuPont descubrieron que la sustancia química podía aumentar el tamaño del hígado en ratas y conejos. Un año después replicaron estos resultados reveladores en estudios con perros, y la peculiaridad y esta estructura química de la PFOA hacía increíblemente la resistencia de la degradación. También se unían a las proteínas plasmáticas en la sangre de las personas, circulando por cada órgano del cuerpo. En la década de 1970, DuPont descubrió que habían altas concentraciones de PFOA en la sangre de los trabajadores de la fábrica de Washington Works. Y no se dijeron que la EPA en ese momento, en el 81, y 3M, que seguían siendo proveedores de la PFOA para DuPont, y otras corporaciones descubrieron que las investigaciones de la sustancia
causaban defectos de nacimiento en las ratas. Y después entre M compartieran toda esta información. DuPont realizó pruebas a los niños de los empleados y a las personas embarazadas en la división de teflón. De los 7 nacimientos, 2 tenían defectos oculares. DuPont no hizo pública esta información. En 1984, DuPont se percató que el polvo que salía de las chimeneas de las fábricas se asentaba mucho más allá de los límites de la propiedad. Y esto era lo más preocupante, ya que el PFOA en la suministración del agua local. DuPont se negó a revelar este hallazgo, así que en 1991 los científicos de DuPont determinaron un límite interno de seguridad para las concentraciones de la PFOA en el agua potable, 1 parte por 1,000 millones. Ese mismo año, DuPont descubrió que el agua en el distrito local contenía niveles de PFOA 3 veces superior a esta cifra permitida. Y a pesar del debate interno, se negaron a hacer pública la información. En una declaración, DuPont afirmó que había proporcionado voluntariamente esta información sanitaria por la PFOA y por la EPA durante esas décadas. Cuando se les pidieron estas evidencias, enviaron 2 simples cartas a la Agencia Gubernamental de Virginia Occidental en 1982 y en 1992. Ambos citados estudios internos que ponían en duda los vínculos entre las exposiciones de la PFOA y los problemas de la salud humana. Billot descubrió que en los años 90 DuPont ya sabía que la PFOA causaba tumores cancerígenos en los testículos, en el páncreas, en el hígado y en animales de laboratorio. Un estudio de laboratorio sugirió que la exposición de la PFOA podía causar daños en el ADN, y un estudio de trabajadores relacionados a la exposición con el cáncer de la próstata. DuPont se apresuró a desarrollar una alternativa de la PFOA. Y en 1993, un memorándum interno envió un anuncio por primera vez que tenemos un candidato viable, al parecer menos tóxico que el teflón, y permanecería en el cuerpo durante menos tiempo. Se celebraron conversaciones en la sede corporativa de DuPont para analizar las posibilidades de cambiar a un nuevo concepto, pero DuPont decidió no hacerlo. El riesgo era demasiado grande. Los productos fabricados con la PFOA eran una parte importante del negocio de DuPont, con un beneficio anual de $1,000 millones. Su interpretación en el caso de Tennant, dado el tipo de las prácticas que tenía Taft, me parecía inconcebible. Pero el descubrimiento crucial para el caso de Tennant fue el siguiente. A finales de los años 80, cuando DuPont empezó a preocuparse por cada vez más los hechos que se estaban relacionando al caso del teflón y los residuos de la PFOA, decidió que necesitaban encontrar un vertedero para los lodos tóxicos. Así que vertieron en las instalaciones de la empresa. Afortunadamente, recientemente habían comprado estos 66 acres a un empleado de bajo nivel de las instalaciones de Washington Works que serían perfectos para la causa. 1990, DuPont había vertido 7,100 toneladas de lodo de PFOA en el vertedero Dry Run. Los científicos de DuPont comprendieron que el vertedero desembocaba las propiedades restantes de los Tennant y analizaron el agua del arroyo de Dry Run, que contenía una concentración extraordinariamente alta de PFOA de DuPont. DuPont no se los dijo a los Tennant en ese momento, ni tampoco reveló el hecho de que el informe sobre el ganado que se había entregado en el caso Tennant ya se sabía una década después. Este informe y las culpas de la mala crianza estaban tapando la compañía de DuPont y culpando a Tennant. En agosto del año 2000, Billot llamó al abogado de DuPont, Bernard Riley, y le explicó que sabía lo que estaba pasando. Fue una conversación muy breve, así que los inquilinos llegaron a un acuerdo. La empresa recibiría sus honorarios por las contingencias y los daños ocasionados, y todo el asunto podría haber terminado ahí. Me sentí irritado, dijo. DuPont no se parece en nada a las corporaciones que había representado en Taft en los casos de Superfondo. Este era un escenario completamente diferente. DuPont había estado intentando ocultar activamente sus acciones durante décadas. Sabía que este producto era dañino y que de todos modos lo pusieron en el agua.
Estos hechos eran negativos. Habían visto que el agua potable contaminada por la PFOA había hecho que el ganado muriera. ¿Qué estaban haciendo a las decenas de miles de personas en el área de los alrededores de Parkersburg, quienes bebían a diario de los grifos el agua? ¿Qué aspecto tenían las partes internas de sus cabezas o de sus órganos internos? Así que Billot pasó los meses siguientes redactando un escrito público contra DuPont que tenía 972 páginas, incluidos 136 anexos. Sus colegas lo llamaban la famosa Carta de Robb. Hemos confirmado que los productos químicos y contaminantes liberados al medio ambiente por DuPont en el vertedero Dry Run y otras instalaciones cerca de la propiedad de DuPont pueden representar una amenaza inminente y sustancial para la salud o el medio ambiente. Así escribía Billot. Exigió acciones inmediatas para regular el PFOA y proporcionar agua potable a los que vivían cerca de la fábrica. El 6 de marzo del año del 2001 envió la carta al director de cada autoridad regulatoria en el área, incluyendo a Christy Whitman, la administradora de la EPA, y a la fiscal general de los Estados Unidos, John Ashcroft. DuPont reaccionó rápidamente y solicitó una orden de censura para impedir que Billot proporcionara al gobierno la información que había descubierto en el caso de Tennant, y un tribunal federal denegó esta situación. Billot envió todos los expedientes del caso de la EPA, así que DuPont se puso histérico, y cuando se dio cuenta de qué tipo de cosas se le venía por enfrente, Nick McWillan, un joven abogado litigante que más que tarde que temprano se unió al equipo legal de Billot, y que también era una comparación de búsqueda y una orden de censura para impedir que alguien hablara con la EPA y este remedio extraordinario. Uno puede darse cuenta de lo mal que se ve todo esto y de lo turbio que es. Las casas de todos los Estados Unidos tenían sartenes con teflón y obviamente con este compuesto químico. Con la famosa carta de Billot cruzó la línea, aunque nominalmente representaba a los inquilinos una molestia. Su acuerdo aún no se había cerrado, así que Billot habló en nombre del público y denunció un fraude y una mala praxis generalizada. Se había convertido en una amenaza no solamente para DuPont, sino también, en palabras de un memorándum interno, para toda la industria de los fluoropolímeros, una industria responsable de los plásticos de alto rendimiento que se utilizaban en muchos dispositivos modernos, incluidos productos de cocina, cables de ordenadores, dispositivos médicos implantables, cojines y muchas cosas más. También se utilizaban para coches y aviones. El PFOA era solamente uno de los más de 60,000 productos químicos sintéticos que las empresas producían y liberaban al mundo sin supervisión regulatoria. La carta de Robb abrió telón de Aquiles para un nuevo escenario. Así que Harry Dixon, un abogado por parte de la demandante de Virginia Occidental, que trabajó con Billot antes de esta carta, las corporaciones podían confiar en la percepción errónea del público, a quienes estas sustancias químicas podían decir que eran regulatorias. Según la Ley del Control de Sustancias Tóxicas hechas en 1976, la EPA puede analizar sustancias químicas solo cuando se le han presentado pruebas de que son nocivas. Imagínense, un granjero cómo va a saber eso. Este acuerdo en una gran medida permite que las empresas químicas se puedan regular a sí mismas, y por esa razón era por la cual la EPA había registrado solamente 5 sustancias químicas de las decenas de miles que hay ahora actualmente en el mercado y hay ahora actualmente en tu casa y probablemente en tu cocina. En estos últimos 40 años fue especialmente condenatoria ver las acusaciones contra DuPont bajo el membrete de una de las firmas de defensa corporativa más prestigiosas del país. ¿Pueden ustedes imaginarse este panorama? Sin embargo, a Billot le preocupaba que las corporaciones que hacían negocios con TAF pudieran ver las cosas de otra manera. No soy estúpido y la gente que me rodea no es estúpida. Y no se pueden ignorar las realidades económicas de la forma en la que se manejan los negocios y en la forma en la que piensan los clientes.
4 años después, en el año del 2005, la carta condujo a que DuPont llegara a un acuerdo de $16,5 millones con la EPA y que habían acusado a la empresa de ocultar conocimientos de toxicidad y presencia de la PFOA en el medio ambiente, violando la ley de control de sustancias tóxicas. DuPont no estaba obligada a admitir su responsabilidad, pero en aquel momento se trataba de la mayor sanción administrativa civil de la historia para la EPA, donde se había obtenido una declaración que suena más impresionante de lo que es. La multa representaba al menos el 2% de los beneficios obtenidos por DuPont con el PFOA o teflón, como lo conozcas en tu casa. Bilott nunca volvió a representar a un cliente corporativo. El siguiente paso era obvio, era presentar una demanda colectiva contra DuPont, en nombre de todos aquellos cuya agua estaba contaminada con la PFOA, y en todos los sentidos, salvo en uno. El propio Bilott estaba en la posición ideal para presentar una demanda de este tipo. Entendía la historia de la PFOA tan bien como cualquiera dentro de DuPont. Tenía la experiencia técnica regulatoria y también había demostrado el caso de Tennant. La única parte que no tenía sentido era su firma. Ningún abogado de TAF, nadie lo recordaría y jamás habrían presentado una demanda colectiva en TAF. Una cosa era presentar una demanda sentimental en nombre de unos cuantos ganaderos de Virginia Occidental, o incluso escribir algunas cartas públicas a la EPA, pero esta era una demanda colectiva que amenazaba a la industria, completamente a la industria de teflón y de DuPont, contra una de las mayores y las más grandes corporaciones químicas del mundo. Eso era muy diferente. Podría sentar un precedente para demandar a las corporaciones por sustancias no reguladas y poner en peligro los resultados de TAF y de Bernard Reilly, el abogado interno de DuPont. Así que planeó este punto de TERP. Según los relatos de los colegas de los abogados demandantes de Bilott, dicen que Reilly llamó para exigir que Bilott fuera retirado del caso. Pronto se presentó una demanda a principios de Joseph Kiger, un maestro de la escuela nocturna de Pascagoula, donde llamó a Bilott para pedirle ayuda unos 9 meses antes. Había recibido una nota particular del Distrito del Agua de Lübeck, que llegó el día de Halloween, incluida con las facturas mensuales del agua. La nota explicaba que se había detectado una sustancia química no regulada llamada PFOA en el agua potable en bajas concentraciones, pero que no era un riesgo para la salud, así que Kinger había subrayado las declaraciones que le parecían especialmente desconcertantes. Como DuPont informaba que tenía datos toxicológicos y epidemiológicos que respaldaban la confianza, las directrices de la exposición establecida por DuPont para proteger la salud humana. El término respaldan la confianza parecía extraño, y al igual que para proteger la salud humana, pero no para mencionar las afirmaciones de los propios datos recaudados en tantos tiempos por la empresa de DuPont, y que respaldaban su confianza en sus propias directrices y juicio. Sin embargo, Kegel podría haber olvidado si su esposa Darlene no hubiera pasado ya gran parte de su vida adulta pensando en el PFOA. El primer marido de Darlene había sido químico en el laboratorio de la PFOA en DuPont. Darlene pidió que no se revelara su nombre para no verse involucrada en la política local en torno del caso. Cuando trabajaba en DuPont en esta ciudad, dice Darlene, podía tener todo lo que quisiera. DuPont pagó su educación, le consiguió su hipoteca, le pagó un salario generoso. Incluso DuPont le pidió un suministro gratuito de la PFOA. Dice Darlene que ella usaba como jabón en las lavavajillas de la familia para limpiar el coche y a veces su marido volvía a casa del trabajo enfermo. Fiebres, náusea, diarrea y vómito. Después de trabajar en uno de los tanques de almacenamiento de la PFOA. Esto era habitualmente inusual. Pero bueno, en la empresa de Washington Works, Darlene también dice que los hombres de la planta le llamaban gripe de teflón. En 1976, después de que Darlene diera a luz a su segundo hijo, su marido le dijo que ya no podía llegar a la casa. Sus ropas de trabajo de DuPont había sido descubierto que la PFOA estaba causando problemas de salud a los niños y que estos nacían con defectos físicos de nacimiento. Darlene recordaría estos 6 años después, a los 36 años,
tuvo que someterse a una histerectomía de urgencia y de 9 a 8 años después, cuando tuvo que someterse a una segunda cirugía. Cuando llegó la extraña carta del distrito de agua, Darlene dijo que no dejaba de pensar en su ropa y que no dejaba de pensar en esa histerectomía. Así que, ¿qué tiene que ver DuPont con nuestra agua potable? Estos estados de incertidumbre estaban causando pánico local. Nadie sabía con certeza qué cantidad de PFOA es segura para beber. Según la demanda de Rob Bilott durante DuPont en Virginia Occidental, incluía que algunos cuyo agua potable tuvieran niveles superiores de 0,05 partes por millón. Era bebible. Pero el pasado mes de junio, basándose en una revisión exhaustiva de estudios de salud anterior, Philip Graddinger de la Escuela de Salud Pública de Harvard y Richard Clapp de la Universidad de Massachusetts en Lowell nombraron un nivel seguro aproximadamente de 0,001 partículas por millón. Poco después, el Environmental Working Group, una organización sin fines de lucro, analizó 2 años de datos en estas encuestas de la EPA para descubrir que el umbral que se había sugerido en algunos de estos factores, es decir, en 94 sistemas y en 27 estados. En Alabama, 312.522, en Arizona, 217.218, en California, 1.441.298. En Colorado, 67.348. En Delaware, 320.484. En Florida, 971.913. En Georgia, 94.874. Illinois 175.763, en Kentucky 730.611, Massachusetts 103.762, Maryland 104.567, Minnesota 143.637, New Hampshire 53.000, New Jersey 1.334.413, Nueva York 174.000, Carolina del Norte 225.262, Ohio 79.337, Oklahoma 20.307, Pensilvania 221.121, Rhode Island 21.900, Carolina del Sur 24.904, Tennessee 139.110, Texas 11.489, Virginia 47.574, Washington 109.527, Virginia Occidental 34.251 y Wisconsin 30.100 personas. Joe llamó al Departamento de los Recursos Naturales de Virginia Occidental y me trataron como si fuera una peste. A la oficina de Prescott del Departamento de Protección Ambiental del Estado. Ahí le dijeron que no había que preocuparse. A la división de agua me cerraron el servicio. El Departamento de Salud local fue simplemente grosero. E incluso a DuPont me dieron la línea más grande de censura que alguien había podido recibir. Ante aquello, este científico de la oficina regional de la EPA finalmente atendería su llamada. ¿Qué demonios hace esa cosa en tu agua? Envió Kiger la información sobre la demanda contra Tennant y en los documentos del tribunal, Kiger veía una y otra vez el mismo nombre, Robert Bilott, en The Taft Staten Hollister en Cincinnati. Bilott había previsto presentar una demanda en nombre de 1 o 2 distritos de agua más cercanos de Washington Works, pero las pruebas reveladoras de 6 distritos, así como de docenas de pozos privados, estaban contaminando con niveles de la PFOA superiores a los estándares de seguridad internas de DuPont. En Little Honking, el agua dio positivo para la PFOA 7 veces superior al límite. En total, 70,000 personas estaban bebiendo agua envenenada, algo que lo habían estado haciendo por décadas. Pero Bilott se enfrentó a un problema legal mucho más complejo.
La PFOA no era una sustancia regulada, no figuraba en ninguna lista federal o estatal de contaminantes. ¿Cómo Bilot podía confirmar que estas 70,000 personas habían sido envenenadas si el gobierno no reconocía a la PFOA como una toxina? Y si la PFOA, legalmente hablando, no era diferente al agua en sí. Así que en el año del 2001 ni siquiera se pudo demostrar la exposición de la PFOA en el agua potable pública que causara estos problemas de salud. Había poca información disponible sobre el impacto en estas grandes poblaciones. ¿Cómo podía la clase demostrar que había sido perjudicial la PFOA cuando los efectos sobre la salud en gran parte eran desconocidos? Para determinar un nivel de exposición seguro al límite interno de una parte por millón de DuPont, pero ¿cómo DuPont se enteró que Bilot estaba preparando una nueva demanda? Así que anunció que reevaluaría esta cifra. Y al igual que el caso de Tennant, DuPont formó un equipo compuesto por sus propios científicos y los científicos de protección ambiental de Virginia Occidental. Así que anunció un nuevo umbral de 150 partes por millón. Bilot encontró una cifra alucinante. Los toxicológicos que contrató habían establecido un límite seguro de 0,2 y habían 150 partes por millón. Pero Virginia Occidental la respaldó de nueva norma. 2 años antes, 3 abogados que trabajaban regulatoriamente para DuPont fueron contratados para la DEP. Fueron contratados para la DEP estatal para puestos de liderazgo. Uno de ellos fue puesto a cargo de toda la agencia. Y la forma en la que sucedió fue simplemente sorprendente. Supongo que no fue tan sorprendente para mis colegas abogados en Virginia Occidental, que conocían el sistema ahí, pero sí lo fue para mí. Bilot ideó una nueva estrategia legal un año antes, cuando en Virginia Occidental se había convertido en uno de los primeros estados en reconocer que en derecho de responsabilidad civil se lo denominaba como una demanda por control médico. Así que el demandante solamente tenía que demostrar que había estado expuesto a esta toxina. Si se ganaba, el demandante estaba obligado a financiar pruebas médicas periódicas y en caso de que el demandante estuviera enfermo y pudiera presentar esta demanda retroactiva por daños y prejuicios. Y por esta razón, Bilot presentó una demanda colectiva en el año del 2001 en el Tribunal Estatal. Y a pesar de que 4 de los 6 distritos hídricos afectados se encontraban al otro lado de la frontera de Ohio. Mientras tanto, la EPA, basándose en la investigación de Bilot, inició su propia investigación sobre la toxicidad de la PFOA. Y en el año del 2002 la agencia publicó su hallazgo inicial. La PFOA podría suponer riesgos para la salud humana, no solamente para los que bebieran el agua contaminada, sino también para el público en general. Cualquiera, por ejemplo, cualquier persona que cocinara con sartenes de teflón, podría pasar lo mismo que beber el agua. La EPA se alarmó y especialmente al saber que se había detectado la PFOA en los bancos de sangre estadounidense, algo que 3M y DuPont sabían desde el año de 1976. En el año del 2003, las concentraciones de medición de la PFOA en la sangre de un adulto estadounidense eran de 4 a 5 partes por millón. En el año del 2000, 3M cesó la producción de PFOA de DuPont en lugar de utilizar este compuesto alternativo. Construyó una nueva fábrica en Fayetteville, en Carolina del Norte, para fabricar la sustancia para su propio uso. Las estrategias de Bilot parecían haber funcionado. En septiembre del 2004, DuPont decidió llegar a un acuerdo con la demanda colectiva y aceptó instalar plantas de filtración en los 6 distritos de aguas afectadas, que así lo deseaban, y pagar una indemnización en efectivo de $70 millones. Financiaría un estudio científico para determinar si existía vínculos, probablemente en un término donde evitaba delicadamente cualquier declaración acusatoria entre la PFOA y alguna enfermedad. Si existían tales vínculos, DuPont pagaría el seguimiento médico al grupo afectado a perpetuidad.
Hasta que el estudio científico presentara sus resultados, los miembros de la demanda colectiva tenían prohibido presentar demandas por daños morales a la empresa de DuPont. En ese momento era razonable esperar a que los abogados siguieran adelante. Y en cualquier otra demanda colectiva que se haya leído en la historia, por ejemplo, Distler, recibe tus $10 por correo, o los abogados que cobraban y demandaban y luego desaparecían. Esto es lo que suponía que debíamos de hacer durante los últimos 3 años, pero no. Bilott había trabajado a cambio de nada, lo que había costado una fortuna a su firma, pero ahora Taft recibía un golpe de suerte. Bilott y su equipo de abogados demandantes de Virginia Occidental recibieron $21,7 millones en honorarios por los acuerdos que estaban creados y estipulados en este tipo, por llamarlo un tipo de pro bono. No me sorprendería que le dieran un aumento a este señor en ese momento, a Bilott. Pero no solamente Taft había recuperado sus pérdidas, sino que DuPont estaba suministrando el agua potable a las comunidades mencionadas en la trayectoria de este programa. Había una laguna también en los datos. Así que Bilott y los estudios de salud interno de la empresa, por muy condenatorios que fueran, se limitaban a que los empleados de la fábrica de DuPont podían argumentar. Y había que argumentar. E incluso la PFOA causaba problemas médicos. Y no solamente porque los trabajadores de la fábrica habían estado expuestos a niveles exponenciales y más altos que los propios vecinos que bebían agua contaminada en la laguna. Bilott representó a 70,000 personas que habían estado bebiendo agua potable contaminada en la PFOA durante la década. ¿Qué pasaría si el dinero del acuerdo pudiera utilizarse para realizar estas pruebas? A los miembros de la clase les preocupaban 3 cosas, dice Winter. 1. ¿Tengo CO8 en mi sangre? 2. ¿Y si lo tengo, es perjudicial? 3. Si es perjudicial, ¿cuáles son los efectos? Bilott y sus colegas se dieron cuenta que podían responder a estas 3 preguntas intrigantes si tan solo pudieran realizar las pruebas a sus clientes. Ahora se dieron cuenta que había una manera para hacerlo. Después del acuerdo con el equipo legal, presionó hasta que la recepción de la indemnización en efectivo dependiera de un examen médico completo. Me explico. ¿Quieres que te dé tu dinero de indemnización? Primero te haces un examen médico. Muy buena estrategia por parte del abogado y demostrar el famoso C8. La clase votó a favor en este enfoque. Y en cuestión de meses, casi 70,000 habitantes de Virginia Occidental intercambiaban su sangre por un chequecito de $400 de la época. El equipo de epidemiólogos se vio inundado de datos médicos y DuPont no pudo hacer nada para detenerlo. De hecho, otras de las personas que fueron del acuerdo de DuPont financiarían la investigación similar. Los científicos, liberados de la restricción de los presupuestos y la subvención académica, habían ganado el premio gordo de la epidemiología, los datos personales de una población entera y recursos infinitos disponibles para estudiarlo. Los científicos diseñaron 2 estudios, incluido uno que utilizaron en una sofisticada tecnología. Determinaron exactamente la cantidad de PFOA que habían ingerido cada miembro individual de la clase. Se aseguró que el panel entregaría resultados convincentes, pero Bilott no podía precidir cuáles serían. Si no se encontraban correlación entre la PFOA y las enfermedades, los clientes de Bilott no podrían presentar demandas por lesiones personales. Según los términos de acuerdo, debido a la gran cantidad de datos proporcionados por el estudio de salud comunitaria y el presupuesto ilimitado, que era de $33 millones, el panel tardó más de lo esperado en realizar su análisis. Pasaron 2 años sin ningún tipo de hallazgo. Bilott esperó, pacientemente esperó. Pasó el 3er año. Luego del 4º y un 5º, incluso un 6º año, el panel seguía en silencio. Bilott esperó y no fue una espera pacífica. La presión de Bilott y de Taft habían aumentado desde el inicio de la demanda colectiva del año del 2001 y los honorarios legales que les habían otorgado en un indulto
Pero a medida de que pasaban los años sin una resolución, Bilott seguía gastando dinero de la firma y no podía atraer nuevos clientes para encontrar una posición en ese momento incómoda. En el caso de Whitner, independientemente al enorme éxito que tenga en la opinión de la firma y del que narra, nunca podrían reemplazar lo que habían perdido en términos de negocios legales a lo largo de estos años. Interpretan los nuevos hallazgos y los que se transmitirían a los epidemiólogos. Brimmer asesoró a los miembros de las clases de Virginia Occidental, de Ohio, y viajaba con frecuencia a Washington para asistir a las reuniones de la EPA. Estaba decidido si emitir avisos sobre la PFOA. Estaban incurriendo en muchos gastos, así decía Bilott. Si el panel científico no encontraba ningún vínculo con las enfermedades, tendríamos que tragarnos todo. Los clientes llamaban a Bilott para decirles que les habían diagnosticado cáncer o que algún familiar había muerto. Querían saber por qué tardaban tanto, cuánto recibirían esta compensación y el alivio. Entre las llamadas estaba Jim Tannen y Wilbur, que tenían cáncer. Habían muerto de un ataque cardíaco. 2 años después, de la esposa de Wilbur murió de cáncer, y Wilbur era atormentado con la idea de que no se había podido hacer justicia. Taft no vaciló en el apoyo en el caso, pero las tensiones empezaron a notarse. Fue estresante, dice Sarah Bartlett, la esposa de Bilott. Estaba exasperado porque el caso estaba durando mucho tiempo, pero estaba tan obstinado. Es extremadamente testarudo. Cada día que pasaba sin hacer nada le daba un impulso para seguir adelante. Pero en el fondo sabíamos que el caso duraría para la eternidad. Sus colegas habían trabajado en el caso y detectaron que el cambio de Wilbur tuvo una gran representación en la firma, dice Winter. Rob tenía una familia joven, niños que crecían y su empresa lo presionaba. Rob era una persona reservada y no se quejaba para no mostrar signos de debilidad y que estaba bajo un estrés enorme. En el año del 2010, Wilbur empezó a sufrir ataques extraños. Se le nublaba la vista y no podía ponerse los calcetines y tenía los brazos entumecidos. Sus médicos no sabían lo que estaba pasando. Los ataques se repetían periódicamente y le provocaban visiones borrosas, dificultad para hablar y para mover una parte del cuerpo. Aparecían de repente sin previo aviso sus efectos, que duraban durante días. Los médicos le preguntaron si sufría algún estrés excesivo en el trabajo. Nadie normalizaba o entendía lo que le estaba pasando a Wilbur. Nadie diferente de lo normal, decían de Wilbur. Nada que no le hubiera ocurrido durante todos estos años. Los médicos finalmente dieron con un medicamento eficaz. Los episodios cesaron y los síntomas bajaron. Salvo algún tico ocasional, estaba bajo un control y con un diagnóstico estable. Fue estresante, dice Wilbur, no saber qué diablos estaba pasando. En diciembre del año del 2011, después de 7 años, los científicos comenzaron a publicar sus hallazgos. Había un vínculo probable entre el PFOA y el cáncer de riñón, el cáncer testicular, las enfermedades de tiroides, el colesterol alto, la preeclampsia, la colitis ulcerosa. Hubo un alivio, dice Wilbur, con una modestia que casi rozaba con la autocrítica. Pudimos cumplir lo que habíamos prometido en estas personas durante 7 años. Sobre todo lo que pasó durante todos estos años. DuPont había estado diciendo que estaba mintiendo, tratando de asustar y engañar a la gente. Y ahora teníamos una respuesta científica. 3.535 personas demandantes habían presentado las lesiones personales contra DuPont. El primer integrante de este grupo en ir a juicio fue una superviviente de cáncer de riñón llamada Carla Bartlett. En octubre, Bartlett recibió $1,6 millones. DuPont tiene previsto apelar. Esto puede tener ramificaciones mucho más allá del caso de Bartlett, y el suyo es uno de los 5 casos de referencia que se juzgarían a lo largo de los años. Esta demanda duraría muchísimos años.
Después de esto, DuPont optó por llegar a un acuerdo con cada uno de los miembros del grupo afectado, utilizando el resultado de los casos de esta referencia para determinar indemnizaciones. Es decir, DuPont puede luchar contra cada demanda individualmente, una táctica de la empresa tabacalera, por ejemplo, ha utilizado para luchar con las demandas por lesiones personales. Pero al ritmo de los 4 juicios del año, en que DuPont seguía luchando contra la PFOA hasta el año de aproximadamente 2890. O sea, todas las demandas, las 3535, serían interpuestas hasta el año del 2890. Así, la continuación negativa de DuPont a aceptar la responsabilidad enfurecía más a un Billot ya desesperado, que pensaba que las negociaciones de buena fe y un acuerdo para todo el mundo sería lo mejor. 70,000 personas bebieron agua envenenada y algunas llevaban haciéndolo durante décadas. Y como parte del acuerdo de la EPA, DuPont cesó la producción y el uso de la PFOA en el año del 2013. Y otros 5 empresarios del mundo que producían PFOA también estaban eliminando gradualmente la producción de teflón y de DuPont, que actualmente estaba negociando con una fusión con Dow Chemical. Hace unos años incendió su propio negocio químico y se había encendido una nueva corporación llamada Chemours, la nueva empresa que había reemplazado a la PFA y que son los sartenes que tú tienes ahorita en tu casa, con compuestos similares basado en el flúor diseñado para biodegradarse más rápidamente. Sin embargo, hay muchas personas que siguen diciendo que estos materiales, y probablemente me vaya a meter en un problema y ojalá que no amanezca muerto mañana, pero siguen manejando en algunas ocasiones cadena de carbono 8. Las altas y alternativas consideradas en este punto y luego descartadas por DuPont hace más de 20 años y al igual de la PFOA, en estas nuevas sustancias han sido un objeto de ninguna regulación de la EPA. Cuando se le pregunta sobre la seguridad de los nuevos productos químicos de Chemours, respondieron en una declaración: en un conjunto significativo de datos demuestran que esta química alternativa se puede utilizar de forma segura. En el pasado mes de mayo, 200 científicos de diversas disciplinas firmaron que las declaraciones en Madrid, lo que expresa las preocupaciones que siguen maquilando el tema de la salud de los fluoquímicos o la PFAS, incluido esta sustancia de la PFOA, que se sospecha que con sus subtítulos pertenecen a una amplia clase de componentes artificiales denominados disruptores endocrinos. Estos compuestos, que incluyen sustancias químicas utilizadas en los productos de pesticidas, plásticos, gasolinas, que interfieren en la reproducción, en el metabolismo humano y causan cáncer y problemas de la tiroide y trastornos del sistema nervioso. Y sin embargo, en los últimos 5 años, a raíz de esta investigación, una nueva ola de investigaciones endocrinológicas han descubierto que incluso las dosis extremadamente bajas de estos productos químicos pueden crear importantes problemas de salud. Entre las recomendaciones de los científicos de Madrid se encuentra promulgar una legislación que exija solamente los usos esenciales de la PFAS y que siempre sea posible evitar los productos que contengan a estos fabricados como la PFAS, es decir, el teflón. Y entre ellos incluyen muchos productos en resistencias de mancha, impermeabilización y antiadherencia. Cuando se le preguntan las declaraciones de Madrid a Dan Turner, director de Relaciones con los Medios Globales de DuPont, escribió en un correo: DuPont no cree en las declaraciones de Madrid. Refleje una verdad completamente absoluta, así que la consideración sobre las alternativas de los perfluoroquímicos de la cadena larga como la PFOA, es decir, carbono 8, así que DuPont trabajó durante más de una década con la supervisión regulatoria para introducir sus alternativas. Se han desarrollado datos extremos que demuestran que esta alternativa se ha eliminado de muchos cuerpos muy rápidamente y que la PFOA
tiene los perfiles de seguridad y salud mejorados y que confiamos que estas sustancias químicas alternativas puedan ser utilizadas de forma segura. O sea, van a seguir utilizando el teflón. Están bien caracterizadas y los datos se han utilizado para registrarlo en las agencias ambientales de todo el mundo. Miren, cada año Rob Bilott escribe una carta a la EPA y a la DEP en Virginia Occidental, instando que se regule la PFOA en el agua potable, y en el 2009 la EPA estableció un límite provisional del 0,4% por 1,000 millones por la exposición a corto plazo, pero nunca se ha fijado esta cifra definitiva. Esto significa que los distritos de aguas locales no tienen la obligación de informar a los clientes de la PFOA en el agua, y en las respuestas de las cartas más recientes de Bilott, él afirmó que anunciaría un nivel de advertencia sanitaria de por vida para la PFOA a principios del año del 2016. Este nivel de advertencia se anuncia que podría ser una fuente de consuelo para las generaciones futuras. Pero si ustedes son un ser consciente hoy en este año y acaban de escuchar este programa, la PFP tiene toda esta sangre en sus manos. Esta es la sangre de sus padres, esta es la sangre de sus hijos y esta es la sangre de toda la gente que bebió estas aguas. ¿Y cómo llega este impacto? Miren, cómo llegó aquí. A través del aire, a través de sus dietas, a través de su uso de utensilios de cocina antiadherentes teflón y a través de su cordón umbilical. O puede haber bebido agua contaminada o un grupo de trabajo ambiental que haya encontrado esta sustancia de fluoroquímicos fabricados en presente hasta la fecha del 2025 en 94 distritos en Estados Unidos y en 27 estados. Los residentes de Washington, Wellington, del condado de Spring y del condado de Nausan y Long Island se encuentra que en este momento, actualmente que yo estoy haciendo este programa, hay altas concentraciones de fluoroquímicos que de alguna manera estos distritos incluidos a esta demanda colectiva que hizo hace muchos años Rob Bilott, y que el agua potable de Parkersburg, cuyo distrito de agua no fue incluido en la demanda colectiva original, no han logrado obligar a que DuPont pague en este momento todos los sistemas de filtración actual. Esto cotidianamente tiene altos niveles de PFOA y la mayoría de los residentes parecen no saberlo. En todos estos lugares del mundo donde los científicos han realizado pruebas para detectar la presencia de PFOA o C8, lo han encontrado. El PFOA se encuentra en la sangre y en los órganos vitales del salmón del Atlántico, por ejemplo, del pez espada, del salmón rayado, de las focas grises, de los osos polares de Alaska, los pelícanos pardos, las tortugas marinas, las águilas marinas, las águilas calvas del Medio Oeste, los leones marinos de California, los albatros de Laysan en Sun Island, los refugios de vida silvestres en el atolón de Midway y en el medio océano del Pacífico Norte, aproximadamente a mitad del camino entre América Norte y Asia. John Skinner afirma que vemos una situación que ha pasado desde el Washington Work a ser una situación a nivel estatal en los Estados Unidos y ahora en todas partes se convierte en un problema a nivel global. Hemos quitado el límite a algo que no solamente debemos de hacer ojo de hormiga, es algo que DuPont creó. En estos momentos hay 60,000 sustancias químicas no reguladas donde no tenemos idea de lo que estamos tomando en nuestras casas. Bilott no se arrepiente de haber luchado contra DuPont durante 16 años ni de haber dejado que la PFOA consumiera su carrera, pero sigue enfadado en pensar que DuPont pudiera salirse con la suya durante tanto tiempo, porque con un tono de oscila entre el asombro y la rabia que pudieran seguir sacando los beneficios entre esto y luego conseguir un acuerdo con las agencias gubernamentales para retirarlo poco a poco y para irlo sustituyendo como una alternativa con efectos humanos desconocidos. Así se dijo en la agencia del año del 2001, que básicamente no ha hecho nada. Ahora en este programa son
más de 15 años en los que se sigue luchando contra esta sustancia que sigue estando presente en el agua potable en todo el país y a nivel global, y donde DuPont simplemente cambia silenciosamente a otra siguiente sustancia. Y mientras tanto, luchan contra todos los que resultan perjudicados contra ella, es mi pregunta. Actualmente Billboard está viviendo y llevando el caso de Wolf y DuPont en el segundo de sus casos de lesiones personales presentadas por los miembros del grupo. El demandante John M. Wolf de Parkersburg afirma que la PFOA presente en el agua y la bebida que consume esta localidad que le provocó colitis ulcerosa. Este juicio comenzó en marzo del año pasado, cuando salió en Netflix justamente esta película que habla sobre todo este tema de DuPont. Y cuando concluya, quedarán 3.533 casos por juzgar. A ver, se estima que en la actualidad más del 99% de la gente, de la humanidad, tiene rastros de C8, este producto químico que el cuerpo no puede y ni es capaz de desechar. Seguramente tú que me estás viendo en tu casa y toda tu familia tiene rastros de este producto químico que no puedes desechar y que es cancerígeno. Así que la próxima vez que cocines con un sartén de teflón, acuérdate de este programa. Y por mi parte es todo. Si te gustó mi contenido, dale un like, apriétale a la campanita para que YouTube te notifique y nos vemos a la próxima. Chao. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate,